This call is now being recorded. Listo, muchachos. ¿Ven el sketchbook ahí de fondo? Sí, profe, sí se ve. Ok, Linet, perfecto. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo la parte anatómica. Entonces, vamos a iniciar este tema. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a aprender a manejar el concepto del canon griego de 8 cabezas para trabajar en la parte corporal. Entonces vamos a trabajar dos partes, lo que viene siendo el femenino y el masculino, con dos vistas que vienen siendo frontal y lateral. La idea de esto es que nosotros cuando hablamos de 2 cabezas, hablamos desde una medida. Recuerden que nosotros cuando hablábamos de medidas del canon, hablamos inicialmente de rostros, hablábamos de un rostro que está dividido en tercios y que esto nos permite tener ciertas medidas. Entonces, vamos a retomar un poco esto. Entonces, ¿qué es la idea? Ley de tercios en el rostro y aquí aplicamos. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del canon griego se habla de medidas de cabezas. Entonces, cuando yo hablo de cabezas es la medida desde la parte de la corona al final del mentón. Lo que nosotros vamos a hacer, y esto es un truquito que trabajo con los niños, es lo siguiente. Ustedes toman un pedacito de papel y lo que van a hacer es tomar la parte superior y la parte inferior. Esta medida de acá es una cabeza. ¿Listo? Esta medida que ustedes van a tener acá es la medida que nosotros vamos a tener de referencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Proyectamos una línea vertical a lo largo de nuestra hoja. No pasa nada si se pasa. Igual la idea es que ustedes tengan la referencia ahí para trabajar. Entonces, lo que hacemos luego de esto es que tenemos acá una cabeza. Vamos a bajar 7 veces más. Entonces vamos a proyectarla. Una más, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a subirle un poco más para que alcancen a percibir el filo. La mía, la última, quedó acá. ¿Qué es lo que pasa? Le voy a marcar un poco más fuerte para que ustedes la puedan percibir. Cuando hablamos de cabezas, estas nos ayudan a referenciar en dónde vamos a ubicar nosotros ciertos elementos. Por lo general, nosotros cuando hablamos de estructuras, desde niños dibujamos una muy básica que viene siendo el stickman, que es cuando ustedes hacían el personaje de esta manera. Esa es la extracción de nosotros de un cuerpo humano cuando somos niños. Sí vamos a trabajar una estructura similar a esta, pero un poquito más elaborada, le vamos a subir un poquito más el nivel. ¿Listo? Entonces, la idea de esto es que vamos a contar 1, 2, 3, 4 cabezas y hasta la número 4, que viene siendo esta de acá, vamos a sacar una línea vertical. Esa línea vertical va a representar nuestra columna vertebral. ¿Listo? La idea de esto es que nos ayude de referencia. Ya luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a proyectar ciertas medidas. Una forma es que hay que tener en cuenta que cuando el personaje es masculino, los hombres se les dibuja más ancha la espalda y más reducida la cadera. En el caso de las mujeres somos igual en teoría, en el canon griego es que somos igual de anchas de espalda a la cadera. Aplica y no aplica en las ocasiones porque no todos los cuerpos son iguales. Hay distintas formas de cuerpo y eso ayuda mucho en la variación de eso. Entonces, como vamos a trabajar un personaje con un canon griego, lo que vamos a hacer es que en la cabeza número 2, está bien, esta es en la 1, 2, en la mitad de esta. Hola Carlos, ¿cómo estás? En la mitad de esta cabeza, de la número 2, vamos a ubicarla por acá.
Y esa nos va a dar de referencia para nuestra espalda, lo que viene siendo los hombros. ¿Qué hay de particular? La idea es que nosotros vamos a tomar la medida para la espalda, viene siendo de ancho, una cabeza y una cabeza para este costado. Inicialmente ustedes cuando hagan el statement les va a parecer que va a ser muy largo y muy ancho en líneas, pero ya cuando nosotros empezamos a colocar volúmenes, pues ya se ve la diferencia. Entonces acá tenemos la espalda de nuestro personaje. De esto, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. ¿Cómo estás, Carlos? Entonces, ¿van hasta esta parte o los espero? ¿Cómo van, muchachos? Bien, profe, bien, ¿qué más? Bien, Carlos. Entonces, la idea, muchachos, es que luego de esto, nosotros vamos a sacar lo que viene siendo la cadera. Entonces, ¿cómo van? Necesito saber si ustedes van a la par o los espero un momento. Momento, profe. Ok, dale, perfecto. Entonces, ahí les voy a dejar para que tengan de referencia. Profe, ¿qué temas están viendo? Estamos viendo lo que son el canon griego en la parte corporal. O sea, hasta iniciamos estructuras de cuerpo. Estamos en la semana 12. Sí, esta es la semana 2. Espera, déjame revisar. Creo que sí. Muchachos, la próxima clase es presencial. ¿Listo? Para que tengamos de referencia. Hola Yuri, ¿cómo estás? ¿Listo? Bueno, muchachos, voy a continuar. La idea de esto es que ahora vamos a sacar nuestra proporción para la cadera. Entonces, la idea es que nosotros la distancia de acá a acá la vamos a dividir en la mitad. Esa misma distancia la vamos a tomar y la vamos a proyectar para este costado. Estos dos puntos de referencia nos van a ayudar para proyectar y sacar nuestra cadera. Ustedes proyectan este punto, esta distancia hasta acá, proyectan esta distancia hasta acá. Y ahí tenemos la cadera de nuestro personaje. Luego, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer nuestras piernas. Las piernas las vamos a proyectar de una forma muy sencilla. Cogemos y extendemos la línea hasta la cabeza número 8. Vamos a hacerlo con un poco con las piernas separadas. Es un poco la posición como de superhéroe. Entonces, si ustedes miren, hasta ahí va el statement que tenemos nosotros. Entonces, voy a recapitular lo siguiente, de manera que voy a ir tomando en cuenta lo siguiente. Recuerden que nuestra medida de la cabeza es de la corona al mentón. Esa es nuestra referencia. Los hombros, esto es una cabeza. La medida de los hombros es entre la 1,5. Entonces, acá. La cabeza número 2 sería esta. La número 3, 4. Entonces, en la 4 va nuestra cadera. 5, 6. En la número 6 van nuestras rodillas. 7. Y la 8 vamos a tenerla en cuenta para nuestros tobillos.
Donde hay articulaciones, es bueno colocar puntos de referencia. Entonces, por ejemplo, tenemos la cadera, las rodillas, los tobillos. En el caso, acá vienen los hombros. Hay un punto que vamos a colocar que no es articulación, pero es un buen punto de referencia que viene siendo en la cabeza número 3, que es nuestro ombligo. ¿Listo? Ahora, ya teniendo esto, vamos a sacar los brazos. Entonces, los espero para poder hacer la proyección de los brazos. Muchachos, quien falte por entregar los trabajos, porfa, estaré pendiente de en estos días para subir las notas. Ya puedo subir las notas, entonces, para que porfa, quien falte de parcial y del trabajo de los 10 rostros, me lo envíen al correo y el parcial lo pueden enviar también. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar nuestros brazos. Los brazos comprenden desde la 1,5, que viene siendo donde parten los hombros, e irían hasta la número 4, que proyectaríamos un poco acá nuestro brazo, y ahí iría nuestra muñeca. Y aquí vamos a poner la referencia. Lo mismo para el otro costado. Vamos a poner acá. Y paralelo a esto, al ombligo, vamos a tener nuestros codos en la cabeza número 3. Entonces, permítanme, voy a borrar esto mientras ustedes se ponen la par. Nos vamos a tener en cuenta que en la 1,5 van los hombros, en la 3 es el ombligo y codos, en la 4 la cadera, en la 6 las rodillas, en la 8 los tobillos. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá unos trapecios para que nos sirva de simulación de los pies. Por acá.
Así sería nuestra estructura en el caso del hombre de frontal. Ahora, si yo quisiéramos hacer la estructura de un personaje masculino de perfil, viene de la siguiente manera. Vamos a tener en cuenta las mismas medidas. Entonces, iniciamos con la cabeza. Yo voy a tomar la medida que me quede igual. Y lo que voy a hacer es nuevamente tomar las 8 cabezas, las 7, y las voy a agregar hacia abajo, de referencia. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra columna, nuestra línea, ustedes la van a trazar. Y tomamos 7 cabezas nuevamente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente quedamos acá en este costado. Y permítanme un segundo a ver si puedo correr esto un poco más para que pueda hacer el espacio. Listo, en esta parte y en nuestra cabeza número 7 voy a colocar acá la referencia de un triángulo acá para simular los pies. Listo, tenemos nuestro personaje. ¿Qué de particular? En este caso, nuestra columna obviamente va hasta la 4, pero pasamos vertical, pasamos derecho con nuestra proyección de la línea, teniendo en cuenta que es la extensión de nuestras piernas. Hacemos exactamente el mismo proceso del otro personaje. Entonces a la 1:30 vamos a ubicar los codos, colocamos articulación, en la 3 nuestro ombligo, en la 4 nuestra cadera, en la número 6 nuestras rodillas y en la 8 los tobillos. En el caso del brazo lo vamos a montar después, ¿listo? Para que ustedes puedan tomar la referencia. Entonces, permítanme, voy a ampliar un poquito más acá la pantalla de esto para que tengan la referencia. Voy a correr esto un poco más. Listo, muchachos, entonces, lleguen todos a este punto, me avisan por favor y continuaríamos con la parte del volumen, ¿listo? Permítanme un segundo, voy a colocar música de fondo. Bueno, muchachos, ya vamos a iniciaremos entonces a proceder a colocar los volúmenes. ¿Qué de particular? Nosotros vamos a trabajar
composición con formas irregulares, o sea, recuerden que las formas irregulares son distintos estilos de formas geométricas, pero más elaborados, o sea, la composición entre varias figuras geométricas nos genera una figura irregular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros entraríamos a trabajar ciertas formas para que nos ayuden a generar elementos. Por ejemplo, yo acá esta parte voy a trabajar algo similar a un óvalo para simular la parte de la caja perdón, de la caja torácica. Lo que viene siendo la cintura, voy a trabajar un bloque. Y la parte de la cadera, vamos a trabajar una estructura como un trapecio. ¿Alguno de ustedes han visto los móviles de madera? Que son para dibujo artístico. Esos móviles están basados en este modelo del canon griego de las proporciones. Listo, ya teniendo la parte de la caja torácica, ahora vamos a proceder con las piernas. Cuando yo hablo de proceder con las piernas es que voy a trabajar los puntos de articulación, vamos a reemplazarlos por círculos. Es una buena forma para generar volúmenes a la hora de trabajar. Entonces, en la parte superior de la cadera va a ser grande, mediano, pequeño. Eso es una buena forma de ayudarnos a como hacer la gradación de las articulaciones y nos va a ayudar a generar un poco el volumen a la hora de colocar todo. ¿Listo? Lo mismo acá más en el hombro va a ser más bien un óvalo. Círculo mediano, círculo pequeño. Lo mismo acá. Acá. Entonces, si ustedes se fijan, viene círculo grande, mediano, pequeño. Aquí viene óvalo, círculo y círculo pequeño. Ahora, nosotros vamos a proyectar acá esta parte un rectángulo. ¿Qué es lo que va a hacer? Nuestro cuello, pero hay algo muy particular. Sí podemos tener el cuello así de largo, pero lo que hay de particular es que tenemos nuestros trapecios. Los trapecios los vamos a trabajar de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, ya desarrollamos lo que viene siendo la caja torácica y la cadera. Y tenemos la primera parte de la parte corporal. ¿Listo? Entonces, voy a marcarle un poquito más para que ustedes lo vean mejor. Y de esa manera me dicen si ya están a la par y de esa manera procedo a dar el volumen al resto. ¿Listo? Pues porfa. Cualquier inquietud que tengan me van preguntando. Profe, ahora sí ya le entendí. ¿Listo, Carlos? Perfecto. Bueno, ahora, esta parte yo creo que es la más sencilla de sacar. Y es que basados en los puntos de articulación, vamos a empezar a darle las formas que nos van a generar los volúmenes acá. Entonces, por ejemplo, en este costado proyectamos y rodeamos nuestro círculo de acá, sacamos la parte interna del brazo y acá lo mismo. ¿Qué hay de particular? En esta parte se forma un músculo y acá sacamos. Bajamos y proyectamos acá. Ahora,
Eso es el antebrazo. La parte del brazo, nosotros lo que vamos a hacer es que trabajamos, proyectamos esto un poco más ancho y lo mismo en la parte de aquí, la parte externa del brazo. Y esta sería nuestra mano. Por ahora vamos a hacerla con la estructura como si fuera un puño cerrado que lo representa un trapecio. ¿Listo? El mismo proceso exactamente para el otro costado. Entonces sacamos esto acá. Y en esta parte. Ya tenemos la parte superior de nuestro personaje. Ahora, ¿qué es lo que nos resta colocarle? Las piernas. Entonces, adelantemos esta parte y luego proyectamos las piernas. Listo. Ahora, para las piernas, vamos a hacer el proceso similar al que hicimos con los brazos. Partimos desde la referencia de los círculos que sacamos nosotros y vamos a proyectar líneas hacia abajo y los rodeamos. ¿Qué es lo que yo busco? Que se genere la sensación de que es ovalada la parte del muslo, pero que se reduce en la parte de abajo hacia la rodilla. Ahora, en la parte de la pierna, nosotros lo que vamos a hacer es que rodeamos este círculo de acá, rodeamos esta de acá, y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a proyectar así, de forma triangular. Ya cuando nosotros tenemos esto, lo que vamos a marcar acá son nuestros pies. Lo mismo para esta parte. El mismo proceso exactamente para la otra pierna. Entonces, rodeamos. Y proyectamos las piernas acá. Ustedes, muchachos, ¿qué hay de particular? Estas son proporciones idealizadas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Son personajes que miden de 1,80 en adelante. ¿Por qué? Porque el canon griego, ustedes saben que era en esa época, se basaban en establecer esos cánones basados en los atletas de la época, en los hombres de la época. Y obviamente, pues el estereotipo de personaje masculino europeo es, de acuerdo a las regiones, es mucho más grande que el latino. Entonces, mientras acá la estatura promedio de los hombres es de 1,70 m en adelante, pues allá la estatura promedio es de 1,80 m en adelante, ¿sí? Entonces, eso está basado en 1,80 m, 1,90 m para como tal. Nosotros podemos llegar a dibujar personajes en distintas, ¿a qué me refiero? Distintas proporciones o distintas alturas de acuerdo al estereotipo o simplemente variar las proporciones. ¿A qué me refiero? No todos los cuerpos son iguales. Hay hombres que son mucho más anchos de espalda o simplemente son más cortos de dorso y las piernas son más largas o son más cortos, más largos de talle y las piernas son más reducidas.
Hay muchísimas variedades de cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Jugar con la cantidad de cabezas que vamos a aplicar. Por ejemplo, en el cómic americano se utilizan de 8 cabezas hacia adelante, ¿sí? En el caso del manga, hay una particularidad que los personajes normales, o sea, lo que vienen siendo los protagonistas normales, si ustedes se fijan, no son muy grandes, no tanto por el estereotipo del japonés, de las personas asiáticas, porque allá también hay personas altas, lo que pasa es que uno creería que no, pero entonces ellos utilizan un personaje en promedio de 1,60 a 1,70 en sus personajes, en sus protagonistas. Ustedes se van a identificar personajes que son muy altos, entonces en el manga está el personaje normal de 1,70 m, que son más o menos 6 cabezas y algo, de 6, no, 7 cabezas. En el ejemplo de los personajes ya mucho más altos, son 8, y hay una particularidad de que ellos manejan personajes de 10 cabezas. Cuando me refiero a 10 cabezas, es que ustedes toman esta medida mucho más arriba y automáticamente nuestro personaje es más alto y mucho más ancho en proporción a lo que viene siendo un personaje normal. Esos personajes en el manga representan deidades o personajes súper fuertes. Entonces, cómo la contextura cambia de acuerdo a lo que ustedes quieran reflejar. En la parte del dibujo para la parte anatómica, en el caso de lo que viene siendo los maniquí, los figurines, que es el dibujo para diseño de interiores, perdón, diseño de modas, se caracteriza porque manejan de 8 cabezas en adelante. Incluso se manejan un promedio de 9 a 10 cabezas para las modelos, porque son niñas muy altas y son muy estilizadas, entonces las proporciones son mucho más largas. Nosotros vamos a manejar por ahora las 8 cabezas, ¿listo? Bueno, ya tenemos esta parte, entonces yo lo que voy a entrar es a definir un poco cómo va la musculatura de este personaje. No lo voy a hacer tan marcado, la idea es que ustedes identifiquen como la mayor cantidad de rasgos para que tengan de referencia. Entonces acabamos de marcar un poco lo que vendría siendo cómo se podría ver un poco la musculatura de un personaje en ciertos aspectos. También los tipos de musculatura cambian de acuerdo a la proporción del cuerpo y hay muchos tipos de musculatura. Si ustedes van a un gimnasio, pueden apreciar que hay distintos, las musculaturas de las personas son completamente distintas en muchos aspectos. Por ejemplo, hay hombres que son muy bajitos, pero son musculosos y se ven completamente anchos, muy gruesos. O sea, si ustedes, por ejemplo, un ejemplo así basado en un cómic o en un dibujo animado, Dragon Ball. Ustedes se fijan en Dragon Ball, Goku tiene una musculatura muy grande y es un personaje bajito. Entonces, eso es un estilo de musculatura. El estilo que manejan en los superhéroes tipo Marvel o DC Comics es un personaje muy alto, musculoso, pero es proporcionado en ese aspecto. Entonces, aquí vamos definiendo un poco más la musculatura. Alguna estructura muy sencilla. Acá va nuestro ombligo. Hola Karina, ¿cómo estás? Y marcamos acá los brazos. Entonces ustedes pueden darse cuenta que hay cualquier cantidad de estructuras anatómicas, de acuerdo por cada persona que hay, así como las narices, ojos y todo, varían las estructuras de cuerpos. Ahí es cuando empezamos a citar que los estilos de cuerpos, que es el cuerpo triangular, cuerpo tipo pera, reloj de arena, el reloj de arena invertido, que es cuando la persona es de espalda ancha y cadera reducida, aunque ese se va más para la parte femenina. Entonces, ahorita lo vamos a trabajar. Entonces, esto vendría haciendo más o menos la parte, la insinuación de la parte muscular de nuestro personaje.
los tobillos. Cuando ustedes trabajan en la parte de ilustración, cuando ustedes hacen la presentación de un personaje, tienen que realizar un estudio. En el caso, por ejemplo, del cómic, lo que se realiza es una presentación del personaje de frente y una lateral. Por lo general, cuando nosotros trabajamos en ilustración, nosotros manejamos es frente, perfil y tres cuartos, o una posición. Pero en este caso nos vamos a enfocar más bien en esto. Luego veríamos movimiento y de ahí podríamos sacar lo que viene siendo otra estructura más. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Ya tenemos la musculatura del personaje, ya tenemos el personaje definido. Entonces me dicen si van a la par y si no, los espero un momento. Hoy es fechas. Listo, muchachos. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la parte del lateral, el perfil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos tenemos de referencia nuestros hombros. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer acá es que vamos a dibujar primero la caja torácica y vamos a desarrollar toda la parte de la caja torácica, las piernas y por último vamos a agregar el brazo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es manejar bloques. Entonces, por ejemplo, que viene siendo la caja torácica viene un poquito más pronunciada hacia el frente. Es como si nosotros viéramos el cuerpo de esta manera. Vamos a tener referencia que acá va nuestro ombligo. Entonces nosotros hacemos esto. Este bloque lo que va a representar la parte superior. Luego lo que nosotros vamos a sacar es como un cilindro, podemos llamarlo de esa manera. Acá, que viene siendo como la panza. Aquí en esta parte, que viene siendo la cadera, que viene siendo la cola. Listo, los voy a esperar acá en esa parte para que puedan llegar ahí. O sea, acá tenemos la caja torácica, abdomen y cadera.
Profe, la foto que hicimos la semana pasada, esa se toca enviar, ¿no? Sí, la idea es que, Carlos, me vas a enviar los 10 rostros que te dije, ¿te acuerdas? Y el autorretrato que hicimos en clase lo tienes que enviar también. Y si no, pues llévalo ya terminado el próximo viernes a clase, ¿ok? Igual lo que pasa es que ya varios de la idea es que esta semana, el fin de semana o el lunes ya puedo subir nietas de lo que ustedes realizaron. Entonces ya son pocos los que faltan por entregar. Ah, bueno, ¿Listo? profe. Dale, Carlos. Bueno, muchachos, ahora, ¿qué pasa? Aquí vamos a colocar de referencia un círculo grande, uno mediano y uno pequeño. Vamos a empezar a darle volúmenes a las piernas. ¿Listo? ¿Qué era particular? El muslo en la parte superior se va a ver mucho más grueso. Eso lo proyectamos por acá. En la parte posterior se ve un poco más reducido. Y ahora vamos a sacar, acá se ve la canilla, un poquito pronunciada y baja acá. En la parte posterior lo que nosotros vamos a percibir son la pantorrilla acá y aquí empezamos acá, ok, ya no está nuestro tobillo, pero sí. ¿Qué es lo que nos faltaría a nosotros? Proyectar el cuello. Nuestro personaje, la cabeza. Listo, muchachos. Entonces, ahora vamos a colocar el brazo. Cuando yo les hablo a ustedes de que cuando se puede desarrollar un personaje y la forma de presentarlo, está la opción en que montamos el personaje de esta manera, porque digamos esto, tenemos que desarrollarla o un personaje para una mascota empresarial o algo por el estilo y queremos ver todos los detalles de su traje. Entonces tú dices, no, mira, acá por el costado lateral tiene ciertos detalles que no se pueden percibir, entonces el brazo se coloca al otro costado. En el caso de nosotros vamos a colocarlo sobre esto, vamos a montarlo. Entonces, vamos a colocar el círculo, el óvalo acá de referencia y voy a correr un poco, algo muy mínimo, mi brazo para darle cierta inclinación y lo voy a proyectar un poco hacia el frente. Entonces, acá, círculo mediano y el pequeño por acá. Acá ubicaremos nuestra mano, un trapecio, y luego lo que vamos a hacer nosotros es nuevamente el proceso de marcar acá. ¿Listo? Entonces, hagan esta parte y luego marcamos lo que viene siendo cómo se insinuaría la musculatura de forma lateral. Aquí voy a hacer una corrección, que este personaje tiene el rostro.
Bueno, muchachos, entonces voy a marcar, voy a definir esto. Entonces voy a empezar a corregir cosas que yo diga, listo, no me convencen. Entonces acá, esta parte, vendría siendo como el pectoral. Vendría siendo más o menos la clavícula, la parte posterior de la espalda. Voy a definir el brazo. Por aquí de nuestra mano. Vamos a trabajar la estructura del puño, la cola, acá sería la entrepierna y bajaríamos para el muslo, la rodilla. Acá se forma la hendidura de la parte posterior de la pierna y se pronuncia un poco más acá para lo que viene siendo la pantorrilla. Trabajamos un poco y es un poquito más recto esa parte. Acá nuestro pie, y ahí se definiría un poco lo que es el personaje, la estructura para un personaje de perfil. ¿Listo? Entonces los espero y ahora vamos a proceder a hacer el femenino. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo van? Bueno, ¿ya puedo pasar para el femenino? Bueno, muchachos, voy a pasar entonces a la estructura del femenino. ¿Listo? Entonces, permítanme, giro la hoja y pasamos. Limpio acá. Entonces, vamos a iniciar nuevamente el proceso de las 8 cabezas. Entonces, arrancamos. Voy a hacer la mano hacia el borde de acá. Perdón.
¿Listo? Entonces, el mismo proceso exactamente de las 8 cabezas con el anterior. Proyectamos nuestra línea. Esa sí la vamos a hacer más suave porque ya sabemos que tenemos que bajar 4 veces más para poder definir lo que viene siendo la columna vertebral. Entonces, nuevamente, marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos nuestras 7 cabezas. Voy a marcarlas más fuertes para que ustedes las vean bien. Listo. Ahora, vamos a hacer nuestra columna. Contamos 1, 2, 3, 4 y bajamos nuestra línea vertical. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a sacar nuestro personaje femenino. La teoría dice que nuestra espalda, en el caso del femenino, es igual de ancha, la cadera es igual de ancha a la espalda. Ya tienen la misma proporción. Pero vamos a tener en cuenta que las mujeres son más sutiles en los rasgos que los hombres. ¿A qué me refiero? Vamos a manejar la misma medida de 1,5 acá, proyectamos acá, nuevamente. Inicialmente se va a ver, el estigma se va a ver anchísimo. O sea, ese sería nuestro estigma. La espalda, así. Pues voy a marcarla un poquito más fuerte para que ustedes la vean. Vendría siendo la referencia de la cadera y la referencia de la espalda. En este espacio van nuestros hombros y nuestra cadera. ¿Listo? Ahora, vamos a determinar el ancho de hasta dónde van nuestros hombros. Nuestros hombros los vamos a volcar a la mitad de ese. ¿Listo? Y eso nos va a ayudar a nosotros también como marcar por dónde van nuestras piernas. Nos proyectamos. Voy a marcar nuevamente las piernas un poquito más gruesas. Nuestros brazos los mandamos para los costados. Estoy tratando de hacer un personaje que es como de estructura abierta. ¿Listo? O sea, los brazos extendidos, las piernas un poquito más abiertas, para que sea más sencillo de dibujar. Aquí en nuestras manos. Entonces recuerden, puntos de articulación donde hay movimiento. Hombros, codo, muñeca. Nuestro punto de referencia que es el ombligo, la cadera, las rodillas, tobillos, los hombros. ¿Listo? Bueno, nosotros ahí ya tenemos parte del cuerpo, nuestra estructura del cuerpo, perdón. Ahora, ¿qué empezamos nosotros a hacer? A manejar todo lo que es estructura basándonos en figuras geométricas o figuras irregulares. Entonces, en el caso de la mujer podemos trabajar lo siguiente, como un trapecio, la parte superior, la parte de acá, porque lo que hacemos nosotros acá es como simular un poco lo que viene siendo la parte del busto. ¿Listo? Acá nosotros tendríamos un cilindro, que vendría siendo lo que es la pancita, el ombligo, y esta parte viene siendo un poco lo que es la cadera.
Acá vamos a colocar un círculo grande, mediano, pequeño. Igual el mismo proceso acá, pero aquí haríamos óvalo, el codo, la muñeca. Si ustedes se dan cuenta, yo hice un poco más esto, la línea está acá, pero mandé las estructuras hacia adentro. La idea es que dé la impresión de que encajan con esto y no tanto acá. ¿Por qué? Porque se vería muy ancha, muy gruesa. Y la idea es que sea algo proporcionado. Lo mismo acá, el óvalo en este costado, círculo mediano, círculo pequeño. ¿Listo? Entonces, entramos nosotros a dar volúmenes con formación vertical. Voy a esperarlos hasta acá. ¿Listo? Voy un poquito rápido, entonces, para que ustedes se puedan colocar acá a la par. Bueno, muchachos, entonces, vamos a empezar a dar volúmenes. Lo que vamos a hacer nosotros es nuevamente el proceso de rodear lo que viene siendo los muslos y vamos a tomar un poquito de referencia a esta parte, bajamos y luego nuevamente el proceso acá. Hacemos algo de forma, intentando hacer como forma triangular y aquí arqueamos un poco las piernas. No mucho, es algo muy sutil. Aquí arqueamos, listo. Luego mandamos para acá. Ahí va saliendo el volumen de nuestro personaje. Y proyectamos hacia arriba.
lo mismo hacia acá. Y marcamos nuestros pies. De frente, pues simulamos con un trapecio. Ahora, voy a colocar el cuello de nuestro personaje y así se vería larguísimo. Pero recuerden que nosotros tenemos que colocar. Ahora vamos a colocar los brazos. Acá marcamos un poco, colocamos esto acá y la parte de aquí es algo triangular, bajamos, algo triangular y bajamos. Y aquí simularíamos nuestras manos. Esta podría ser la estructura para el personaje femenino. Aquí voy a reducir un poco más el volumen en esto. Y lo vamos colocando de esa manera. Listo. Entonces los espero y mientras ustedes van haciendo esta parte, yo voy colocando la estructura para hacer el perfil acá al costado. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo que me sacó. Ya les coloco nuevamente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a marcar y a definir un poco mejor lo que viene siendo la estructura de este personaje. Entonces, lo que pasa es que las mujeres en muchos aspectos somos más delicadas en los rasgos. El cuello de los hombres se caracteriza porque es recto, incluso de acuerdo a la fisionomía viene un poco más ancho. En el caso de las mujeres vamos a trabajarlo curvo, algo muy sutil,
Marcamos acá esta parte. Acá vamos a marcar el busto. Entonces algo más ovalado acá esta parte, esta curva. Y jalamos esa línea hacia esta parte. Acá vendría siendo el esternón. Luego acá esta parte marcamos. Algo muy sutil. La idea es que se vea lo más delicado posible. También hay que tener en cuenta que de acuerdo a la fisonomía de, las mujeres, de todas las mujeres, los bustos no son iguales. Entonces la caída del busto varía de acuerdo al físico. Acá lo que marcaríamos un poco viene siendo las costillas. Y aquí marcaríamos la cadera. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, ya se va haciendo un poquito más estilizada la forma, porque inicialmente cuando manejábamos la estructura general, se ve muy, o sea, se ve un personaje muy fuerte. A medida que nosotros vamos haciéndole o marcando ciertos rasgos, se va suavizando por completo. Esto viene siendo la parte de la cadera. Acá marcamos la pelvis. Y acá luego nosotros lo que hacemos es rodear acá el muslo. Marcamos acá. Y marcamos esta parte, la parte interna de la pierna. La parte externa, perdón. Nuevamente hacemos el mismo proceso con la pierna acá. Proyectamos acá. Ahora, vamos a hacer los brazos. Los brazos vamos a suavizarles un poquito los hombros. Son un poquito más estilizados los brazos también. Y bajamos acá. Por acá marcaríamos nuestras referencias de manos. Lo mismo en este costado de acá. Notamos esta parte. Y por esa parte ya nuestra mano. Entonces, esta sería la estructura de nuestro cuerpo femenino de frente. Entonces, los espero y continuamos ahorita con el de perfil.
Bueno, muchachos, entonces, ya puedo avanzar con la estructura del perfil, o los espero un poco más. Otro minutico, porfa, Ok, profe. dale, ya los espero. Bueno, muchachos, voy a iniciar entonces con la estructura de nuestro personaje femenino en perfil. Entonces, nuevamente iniciamos con todo el proceso de ubicar las formas geométricas y las formas irregulares para ayudarnos. Primero, pues nuevamente marcamos nuestras cabezas, entonces marcamos 7 hacia abajo nuevamente. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces recuerden, puntos de articulación, 1,5 para nuestros hombros, de referencia a nuestro ombligo,
la cadera, las rodillas y los tobillos. Ahí tenemos la referencia de nuestros puntos de articulación. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Empezar a manejar las formas geométricas para ubicarlas en el espacio. Las mujeres, a diferencia de los hombres, si ustedes recuerdan, yo manejé una estructura que iba más elevada y más pronunciada hacia el frente en la parte superior. Con las mujeres vamos a manejar una, pero que se caracteriza por ser más baja, que nos haga la simulación del busto y que nos marque la parte posterior. Luego proyectamos lo que viene siendo el abdomen como si fuera un cilindro. Y acá es cuando entra nuestro círculo. Nuevamente, círculo grande, mediano, pequeño. Y ese círculo nos va a ayudar a referenciar lo que viene siendo la cola y referencia para la pelvis. Entonces, acá lo que hacemos nosotros es tomar la referencia de que acá va la cola, hasta acá, marcamos acá. Voy a bajarle un poquito más el volumen a esto, que no se vea como tan pronunciado. Ponemos hasta acá. Y lo que hacemos, voy a pronunciar un poquito más esta parte. Ahí tenemos la parte de la cadera y la cola. Un poquito más arqueado esto. Ahora lo que vamos a hacer es que partimos de esta parte que viene haciendo la pelvis y proyectamos hacia abajo. Lo mismo, marcaríamos esta parte de acá. Y lo que viene siendo nuestras pantorrillas. Y la parte de acá para nuestras canillas. Entonces acá lo que hacemos nosotros es proyectamos los pies en un trapecio. Aparentemente se ven larguísimos, pero cuando uno está de perfil, los pies se perciben mucho más largos. Acá lo que nosotros vamos a proyectar es el cuello. Listo. Entonces les espero esta parte y luego definiríamos el resto. Entonces ahí les espero.
¿Cómo van, muchachos? Bueno, entonces, voy a entrar a colocar el brazo, que es lo que nos resta, en este personaje. Entonces, voy a colocarlo rígido en este caso. Entonces, tengo que puntos de articulación. Recuerden, acá es lo largo, acá un círculo. Y si a este costado voy a colocar la muñeca. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar las formas que nos competen para esto. Entonces, recuerden, aquí hice un vuelo. Aquí en la parte triangular. Y acá colocaríamos la mano. ¿Listo? Entonces, agreguemos esa parte y luego entramos a definir lo que es la musculatura y demás. Bueno, muchachos, entonces ahora voy a entrar a demarcar ya lo que vienen siendo los volúmenes del cuerpo. Voy a marcar acá la parte del pecho.
Entro a suavizar. La espalda. Aquí marcaría la parte de la cola, la pelvis. Aquí me marco el muslo, la rodilla, la parte posterior de la pierna. Voy a suavizar un poquito más esa pierna. Y aquí marcaría esta parte. Esa sería la parte del cuerpo. Voy a suavizar un poco esta curva de acá, que se ve muy alzada. La idea es que cuando hagamos los cuerpos se vean lo más natural posibles. Luego voy a marcar el brazo. Entonces, el brazo lo voy a suavizar un poquito más para que no se vea tan fuerte. Entonces aquí es cuando empezamos a reducir un poco más los volúmenes, pero guiándonos un poco también por la estructura. Que es nuestra mano. Así sería un cuerpo femenino. Marcamos tobillo, la oreja. ¿Listo? Bueno, pues los espero para que se pongan a la par en esta parte. ¿Listo? Espero que un segundo y ya regreso.
Listo, entonces, ¿cómo van? Profe Laura, Sí, dime. una preguntita. Dime, Joan. ¿Será posible que me pueda retirar ya de la clase? Es que tengo... Sí, sí, dale, no te preocupes, te pones al día. Vale, listo, profe, que esté muy Dale bien. un abracito, que estés bien. Dale, chao. Ok, Ginette, listo, perfecto. Bueno, muchachas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar por finalizada la clase para que ustedes puedan hacer otras actividades. Y la idea de esto es que vamos a practicar el femenino y el masculino, porque nuestra próxima clase va a ser movimientos, líneas de acción. Entonces, la idea de esto es que ustedes aprendan las proporciones lo mejor que puedan y de ahí para la próxima clase trabajaríamos lo que es movimientos. ¿Listo, muchachos? Entonces, que pasen un muy buen día y cualquier cosa que necesiten. Ya saben, próxima clase es presencial y por favor quienes tengan pendientes lo del parcial y lo de los notas de quizzes y trabajos, me envían eso al correo institucional. ¿Listo? Gracias, gracias. Chao, muchachos. Chao, Karina, que estés bien. Profe, ahí puede ver. Dime, Ginette, te paneo, dice decir yo. Espérame, te pico. Espérame. Listo. Hola, profe. Bueno, hola Carlos, ¿cómo estás? Espérame un segundito, Carlos. Hola, Ginette, ¿ese es Taule. el femenino? Sí, profe.
Ok, listo. Para mejorarle, tienes que ensanchar el volumen de las piernas en los muslos. ¿Listo? Bueno, Esta parte, la parte de los muslos, porque te quedaron, o sea, lo que viene siendo la estructura de esta parte nos puede funcionar. ¿Listo? bueno, Y agregarle la parte del busto y darle más volumen a los muslos. ¿Listo? bueno. Profe, qué pena, Listo, una dale, pregunta. dime, Carlos. Lo que pasa es que mañana yo tenía eh, clase con el profe Pedro, pero es que esto, mañana no hay transporte. Ah, no te preocupes, yo le digo a Pedro entonces. Por favor, comuníquele al profe a solucionar Listo. eso. Dale, Carlos, no te preocupes, yo le Ay, pido, muchas yo le digo, gracias, yo profe. le digo. Nada, lo que te pueda colaborar. Listo, Carlos. Gracias, gracias. Dale, chao, Carlos, que estés bien. Bueno, Ginette, cualquier cosa que necesites me avisas y estamos ahí pendientes, ¿listo? Bueno, profe. Profe, no se le olvide ponerme pues, que asistí No, ya clase. a ti, a Karina y a ti ya te puse la asistencia. Bueno, Listo, gracias. dale, un abracito, Chao. dale. Chao. Profe, Dime, Carlos. hola. Sí, dime. Eh, sí, ya ahí adelanté el dibujo. Ah, ok, listo, entonces déjame ver. Espérame, ya te fijo y me muestras. Si quieren a otra clase, se lo Ah, presento. listo, dale, dale, no te preocupes. Listo, entonces nos vemos la próxima vez, Listo. el Ah, próximo ok. viernes. ¿Listo, Carlos? Sí, señora, sí. Listo, Carlos, un abracito y que estés bien.